Bueno, hola a todos. Otra entrevista más aquí en mi canal en YouTube. Esta vez tengo a Laín García Calvo, al que tenía muchas ganas de entrevistar, de traerlo a este espacio. Soy fan, admiradora suya y bueno, si estás viendo este vídeo probablemente tú también lo seas o estás conociendo a Laín. Bueno, ¿quién es Laín? Bueno, ante todo, gracias Laín por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, María. Millones de gracias. Yo ya te había entrevistado en mi blog y ahora pues tengo la suerte de poder verte cara a cara y bueno, eso siempre como que es más cercano, ¿verdad? Sí. Bueno, es que la última vez me acuerdo cuando hicimos la entrevista para el blog que te dije que por webcam no podía ser porque me estaba mudando. Ajá. Entonces no tenía claro si el día que íbamos a hacer la entrevista podría estar con una conexión a internet. Pero bueno, ahora ya estoy aquí en mi casita, en mi despacho con mi biblioteca, que Wow, es con mi bien más preciado. muchísimos libros. Yo tengo aquí unos poquitos, aunque tengo más en casa, pero me encanta porque además es que tú lo cuentas, ¿no? Has leído más de 700 libros para inspirarte y escribir esos bestsellers que ahora nos contarás un poquito sobre esto, ¿no? Yo soy muy lector. Aprendí desde muy chiquitito que los líderes son lectores y que necesitamos nuevas referencias para poder cambiar nuestras vidas. Y Exacto. entonces pues leo mucho y he cogido el hábito de la lectura diaria y me leo como 4 o 5 libros al mes. Qué bueno. Bueno, pues cuéntanos un poquito quién eres, porque siempre es mejor que lo cuentes tú, que eres quien más te conoces, ¿no? Para, bueno, pues comentar Bueno, con quién estamos hablando. sí. Bueno, a ver quién soy. Yo lo que soy una persona con propósito, entonces hace un tiempo que me conecté con quien verdaderamente yo era, no a través de unos dones o talentos, sino a través de los desafíos. Ahí fue cuando me desconecté del patrón que había creado, fruto pues de los condicionamientos de mis padres, de mis profesores, o sea, de todas las personas que yo había tenido alrededor desde mi nacimiento. Y claro, poco a poco esos patrones fueron alejándome de mi verdadera esencia, de lo que yo había venido a hacer a este mundo, que creo que todos venimos con un propósito muy definido. Lo que pasa es que poco a poco nos vamos perdiendo en esos patrones y también por tratar de encajar en el molde ajeno de las personas que tenemos alrededor, tratamos de ser aceptados por una cuestión de la mente, supervivencia, bueno, etcétera, ¿no? Y al final, pues nos vamos alejando. Y hace un tiempo que conecté con mi propósito en mi mayor momento de desesperación, y poco a poco pues me fui encajando más en el molde mío, desencajándome del que me había creado y bueno, ahora pues soy una persona con propósito que estoy viviendo una realización personal brutal, estoy haciendo lo que me gusta, lo que amo, sin tener que dar explicaciones a nadie, o sea, no trato de ser aceptado por nadie, sino por mí mismo. Hace un tiempo también aprendí que por tratar de agradar a los demás me desagradaba a mí mismo, así que desde hace un tiempo que tengo la norma de tratar de agradarme solamente a mí y luego los demás, si me aceptan o no, depende de ellos, pero ya no es asunto mío. Entonces, bueno, estoy viviendo mi propósito, estoy viviendo un sueño, estoy viviendo mi pasión, que es escribir, es enseñar a la gente, es hacer eventos, es ayudar a las personas a través de las mentorías a transformar su vida por un proceso que yo también pasé, que puede tener distinta cara dependiendo de la persona, pero el proceso siempre es el mismo. Así que en eso estoy ahora, María, transformando vidas, y lo que me di cuenta también es que cuando ayudas a transformar la vida de las demás, también vas transformando la tuya, porque cuando hago sesiones o bien en privado o bien con las personas en eventos, nos transformamos todos, porque aprenden ellos y aprendo yo en el proceso. Es brutal, es brutal. Estoy súper contento. Bueno, además me pasa igual, yo también trabajo como coach con personas y es que siempre digo que aprendo muchísimo de cada persona y crezco, cuanto más doy, más crezco, ¿no? Y además es lo que tú llamas esa conexión con el propósito y me encanta lo que dices de que no te importa lo que los demás puedan pensar o si les deja de gustar, porque cuando yo leí tu libro, La voz de tu alma, me di cuenta de que eras un valiente, porque decías cosas que yo misma creía en ellas y no me atrevía a decirlas, y decía, y fíjate, Balaín lo cuenta con cuánta valentía y cuánta pasión, ¿no? Entonces es algo que admiro en ti, esa valentía de decir lo que sientes de corazón, y si tienes que decir 1000 veces te amo, pues no te cortas, ¿no? Y a veces pues sentimos como, ay, si digo esto y si no gusta. Mira, cuando escribí La voz de tu alma al principio, quería firmarles el libro a todos los lectores. Claro, al principio eran poquitos, entonces podía hacerlo, ¿no? Hasta que llegó un momento que ya no podía hacerlo, pero al firmarle el libro, luego les ponía siempre te quiero o te amo. Muchas personas me preguntaban que por qué les decía que te quiero o te amo si no les conocía de nada.
Y yo digo, bueno, en el fondo sí que los conozco, porque si ese libro ha llegado por vibración a su vida, de alguna u otra manera hay un punto de conexión entre esas personas o yo, así que somos mucho más parecidos de lo que nos pensamos. Así que claro que lo conozco, de alguna u otra forma sí que los conozco. Y claro, hay que ser valiente también cuando tú quieres transformar tu vida o convertirte en quien has venido a ser. Para eso tienes que dejar de ser quien has venido siendo. Y quien has venido siendo, pues muchas veces no es lo que tú querías, sino lo que tus padres, tus amigos, tus profesores querían, y por no desilusionarlos, pues dejaste de hacer lo que a ti te gustaba y empezaste a hacer lo que a ellos les gustaba. Y sí que hay que ser valiente, por eso el camino del guerrero empieza por la soledad, lo dicen en muchas culturas, y es verdad, porque cuando yo empecé a hablar de estos principios, imagínate, estaba en un entorno de deportista de élite. Entonces, no se suele hablar mucho de principios universales, de leyes universales, de espiritualidad, de crecimiento personal, aunque lo viven, pero lo etiquetan de otra manera. Entonces, claro, yo tengo uno de mis maestros de toda la vida, fue Jesucristo, siempre. Lo veo como un gran líder y lo cojo como una persona que me enseña los valores con los cuales yo me quiero mover, ¿no? Claro, tú imagínate un deportista de élite que se pone a hablar de la voz de su alma, se pone a hablar de Jesús, se pone a hablar de principios y leyes universales, del principio del mentalismo, de corresponder, todas estas cosas, y en mi entorno no fue muy aceptado. Entonces tuve que tomar la decisión de dejar de hacer lo que mi alma me pedía para hacer lo que mi mente me decía, que era lo lógico, racional, deja de decir estas cosas porque te vas a quedar solo, o apostar muy fuerte por lo que la voz de mi alma me decía, la voz de mi propósito, a riesgo de que las profecías de mi mente se cumplieran, quedarme solo. Que de hecho pasó, porque muchas de las personas luego me borraron del WhatsApp, del Facebook, de todos lados, pero curiosamente, María, te das cuenta de que cuando tomas el camino que te toca, quizás algunas personas se van de tu vida, muchas de esas personas luego vuelven cuando te ven haciendo lo que amas y te ven brillar, porque el camino para brillar es hacer lo que amas. Entonces, les llama la atención, ¿no? Lo que estás haciendo algo diferente y además te va bien y se preguntan que qué estás haciendo diferente a ellos. Y yo siempre les digo que es ser yo mismo. Ese es el secreto del éxito, ser tú mismo. Y no tratar de buscar algo que la sociedad o que los demás te dicen, sino esos deseos propios, deseos de tu alma. Porque en los deseos ajenos no se brilla en el deseo propio, que es tu estrella. Qué grande, qué gran verdad, ¿no? O sea, brillas en los deseos de tu alma, ¿no? Aquello en lo que tú eres en esencia, ¿no? Tus talentos, tus dones. Bueno, tú eres autor de varios libros, bestseller, La voz de tu alma, Vuélvete imparable, Un milagro en 90 días, y ahora tienes también los nuevos libros de cómo traer el dinero, ¿no? Y hablas de la abundancia. Entonces quería hablar un poco de esto porque de La voz de tu alma hablamos un poco en la otra entrevista y aquí me gustaría enfocarnos en ese último libro porque además creo que es un tema que está siendo como muy mediático, ¿no? El tema de la abundancia, el dinero y la espiritualidad, porque hay muchos todavía tabús, ¿no? Hay muchas creencias, mucha mentalidad de escasez. Yo misma he pasado por esto hasta hace muy poco y ahora estoy viviendo otra etapa totalmente diferente y bueno, pues muchas personas con las que trabajo también pasan por esta situación. Entonces me gustaría que hablásemos un poquito de este último libro, bueno, por cómo lo has escrito, cuál es un poco la finalidad, el mensaje y bueno, pues hacerte algunas preguntas con respecto a eso. Bueno, pues el libro de cómo atraer el dinero, que es como la parte práctica con respecto a la abundancia de la saga de La voz de tu alma, que la saga de La voz de tu alma son 6 libros, hay 3 ya publicados, ahora voy a publicar el cuarto que se llama Abriendo puertas de bendición, después Sanación del alma y Fe. Pero luego hay la parte práctica, entonces en la parte práctica tengo la intención de hacer una parte práctica con respecto al dinero, una parte práctica con respecto a las relaciones y una parte práctica con respecto a la salud, energía y vitalidad. Completo, ¿eh? Son como los tres puntos importantes, ¿no? Salud, dinero y amor. La mayoría de nosotros fallamos en alguna. Y la vida es completar esas 3 partes, ¿no? Porque conozco personas que tienen muy bien la parte económica, pero son un desastre en relaciones. Conozco personas que tienen relaciones extraordinarias, son personas muy sociales, tienen muchos amigos, pero tienen problemas económicos, así que no pueden seguir el ritmo o están muy limitados en ese nivel. O conozco personas que han sabido crear relaciones extraordinarias, gracias a eso han sabido crear negocios extraordinarios, pero a un precio muy alto, que es dejándose la salud en el camino.
Y ninguna de esas tres tipos de personas disfrutan totalmente de la vida, porque necesitamos disfrutar cuando tenemos estas tres áreas arriba, y además cuando las tenemos arriba es cuando podemos entregar lo mejor a los demás. Yo creo que el propósito es convertirte en tu mejor versión y luego darle tu mejor versión al mundo. Si tienes dinero, puedes donar dinero, y el dinero es un vehículo para ayudar a muchas causas. Si tienes salud ilimitada y una salud buena, puedes darle tu mejor versión a tus familiares, a tu pareja, a tus amigos, puedes disfrutar de pasión, pues tienes energía para hacer cosas. Y lo mismo con el área del amor. Si tienes amor y tienes relaciones extraordinarias, eso también te afecta al resto de áreas de alguna u otra manera. Compartes todo eso con las personas que amas. Así que empecé con el tema del dinero porque para mí era muy importante cuando empecé a buscar todos los principios universales de la ley de atracción. Yo con 12 años leía metafísica ya, entonces lo que pasa es que me la escondía en la mochila porque... Para que no pensaran que estás loco. Claro, porque la gente, el primer impulso que tuve con la metafísica fue ir a contárselo a todo el mundo, porque era una cosa que a mí me entusiasmó y dije, wow, porque yo venía de un colegio religioso, entonces todos los miércoles íbamos a misa y me hablaban de Jesús, me hablaban de Dios, pero veía mucha prohibición, veía muchos conflictos ahí, no me gustaba entrar en una iglesia y ver a un tío crucificado ahí, ¿sabes? No me parecía que eso fuera congruente con el mensaje que realmente daba esa persona. Entonces empecé a buscar otras vías y llegué a un libro de metafísica y ese libro me transformó la vida, pero cuando se lo fui a comentar a la gente, claro, se rieron de mí, me ridiculizaron, se metieron conmigo. Así que al final dije, bueno, pues cállate la boca, métete el libro en la mochila y cuando estés solo lo ves. Y así empecé. Y empecé teniendo algunos resultados, luego muchas veces muy frustrado porque quería traer cosas, pero no entendía bien todo el proceso, no entendía todavía que el universo funciona por un equilibrio y que provocamos potenciales excesivos por un exceso de deseo y que entonces obtenemos todo lo contrario. Entonces poco a poco fui volviéndome un maestro en estas leyes. Me di cuenta de que no es nada sencillo y que puedes tener resultados en un momento y luego volver otra vez al apego, al potencial excesivo y volverte a resistir. Y bueno, ese proceso lo fui viviendo y lo sigo viviendo todavía, porque muchas veces cuando tienes un sueño cuesta mucho desapegarse. Porque claro, es algo que lo quieres, lo deseas mucho. El desapego forma parte del propósito. Y desde los 12 años que leía metafísica, a los 15 años tuve una experiencia en el deporte que me puso a practicar esas leyes para poder salir de ahí, y es que me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia por 14 o 15 años. Entonces yo era un deportista de élite, era campeón de Cataluña, estaba en el podio en el Campeonato de España, estaba en la élite de España en natación, y de repente el médico me dijo que no podría volver a nadar nunca más, que me olvidara del deporte, etcétera, ¿no? Me tiré 6 meses en cama, perdí el curso escolar, mis amigos me dejaron de llamar y bueno, en ese proceso que estuve 6 meses solo en casa y que además me empecé a cuestionar hasta la propia vida, me leí como de repente un día de estos que estaba solo, cogí un libro de crecimiento personal y empecé a leer lo que era El alquimista de Paulo Coelho. Y luego me fui a otro, y luego me fui a otro, y luego me fui a otro. Al final de los 6 meses me leí como 70 libros de crecimiento personal. Y claro, somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Y eso me ayudó tanto que dije, un día voy a escribir un libro que va a transformar la vida a millones de personas. Y fueron pasando los años, y no lo escribía, hasta que en el año 2010 yo quería tener como una prueba irrefutable de que estas leyes funcionaban. Porque hay mucha gente escribiendo sobre esto, pero son muy teóricos y muy pocos prácticos. Muy pocas personas pueden decirte, esto funciona porque mira. Muchos te dicen, esto funciona porque tal persona lo dice, el otro también y el otro también, pero yo soy una persona muy racional, quiero resultados. Vengo del deporte de alto rendimiento, entonces vengo de una filosofía el tiempo es lo que marca. Y bueno, hasta que no tuve resultados no empecé a escribir La voz de tu alma. ¿Y qué pasó? Que en el año 2010, fruto de todas las experiencias negativas con mis padres, todas las creencias heredadas con respecto al dinero, porque yo me enfermé con 15 años porque mis padres se arruinaron cuando yo tenía 13 años. Entonces, la consecuencia de la falta de dinero me estresó, bajó el sistema inmunológico y cogí esa enfermedad que estaba disponible para todos, pero que solo me afectó a mí. Por eso siempre hay una ley de causa y efecto, y que toda enfermedad tiene un efecto y la mayoría de las veces es emocional. Bueno, pues en ese proceso
iba repitiendo el patrón de mis padres de falta de dinero, de escasez, todo eso, ¿no? Hasta que llegó un momento que ya me cansé y rompí el patrón, porque en el año 2010 estaba en la universidad, llevaba ya 2 años en la universidad, yo estaba en Madrid, yo soy de Barcelona, me habían becado en una universidad privada y el Club de Natación de Barcelona, del cual seguía perteneciendo, competía para ellos, me pagaba una beca mensualmente. Pero en diciembre del año 2010 cambiaron la junta directiva del club y me llamaron, mi entrenador, en diciembre, me dice, Laín, han cambiado la junta directiva y no te podemos pagar más si no vienes a entrenar al club. Claro, yo estaba en mitad de la universidad, había pactado con ellos que en el ciclo olímpico me iban a mantener la beca y de repente me quitan la beca. Además, no solamente me llega esa noticia, sino que me llega una multa de cuando tenía 23 años de 5.000 euros. La universidad no me estaba pagando unas facturas y de repente me voy al director de la residencia ya con todo este follón y le digo, oye, dime cuánto debo y tal. Y me dice que debo 3.303 euros con 57 céntimos. O sea, se me empezó a acumular ahí una serie de cosas y de repente yo recuerdo un día que estaba sin dinero, con los mismos problemas, ahora sin saber qué iba a pasar conmigo porque no tenía escapatoria de todo eso. Y estaba en la residencia de la universidad un miércoles, todos mis amigos estaban en sus habitaciones viendo un partido de la Champions, porque pedían pizzas, entonces se las traían a la habitación y todo el mundo, entonces yo estaba solo en la cafetería de la universidad, escuchando como todos mis amigos estaban en la habitación celebrando el partido de fútbol y yo no podía estar ahí porque no podía permitirme pagarme la pizza para estar con ellos. Con todo el follón que había tenido. Y ahí me cansé y dije, se acabó, hasta aquí y ni un segundo más. Este patrón lo tengo que romper por mí, por mis padres y por los que vendrán, que son mis hijos cuando los tenga o con quien sea con quien yo vaya a tener contacto de mí para abajo. Entonces, bueno, ahí me compré un curso de ley de atracción online. Fíjate, María, que la gente cree que todo llega por añadiduría, sin hacer nada. No, siempre hay un precio. Y yo llevaba 6 meses ahorrando 125 euros para comprarme una mini nevera para la habitación de la universidad, para guardar los huevos, tal, porque entrenaba muy prontito por la mañana, no estaba abierta la cafetería, así que tenía que comer algo. Llevaba 6 meses ahorrando 125 euros, 6 meses, para poder comprarme la nevera. Y en esa situación desesperada, de repente dije, pues voy a aplicar estos principios que llevo toda la vida leyendo y los voy a aplicar y ahora voy a tener resultados sí o sí. Me compré el curso de ley de atracción que me costó 60 euros. Empecé a hacer el curso de ley de atracción y lo hice de cabo a rabo, o sea, de principio a fin, porque me había costado mucho. Me había costado la mitad de mi fortuna de entonces, 125, o sea, 60 euros. Entonces, para mí era una inversión tan grande que no me podía permitir el lujo de que no me funcionara eso. Entonces, ¿qué hice? Lo empecé a aplicar. Y lo empecé a aplicar y empecé a tener resultados. Lo primero que me llegó es que la multa que me habían dado de 5.000 euros me la quitaron. El abogado recurrió y salimos ganadores cuando él nos dijo que era imposible, que recurría para que ganáramos tiempo, pero que era imposible, que eso ya estaba hecho. Pues nos recurrieron la multa. Después me voy al director de la residencia, me dice que debo 3.303 euros y esa misma noche me llega una beca de movilidad del Estado de la misma cantidad, 3.303 euros. Luego veo que el mismo que me vendió el curso de ley de atracción me envía un curso de una mujer que ganaba todos los concursos a los que se presentaba, que costaba 60 euros más. Y digo, bueno, esto está funcionando súper bien, así que voy a invertir el resto de los 60 euros que tenía ahorrado para la nevera para el curso este de la mujer que ganaba todos los concursos. Entonces me compré el curso, empecé a leerlo, empecé a ver sus vídeos y dije, vale, ahora tengo que seleccionar un concurso. Entonces, en uno de los programas de televisión que veía en ese momento, decían que estaban sorteando 1 millón de euros repartidos en varios premios de 5.000, 10.000, 15.000 euros por los 20 años de historia de Telecinco, de una cadena de aquí de España. Bueno, entonces dije, bueno, pues este es mi programa, voy a ganar el premio aquí. Y empecé a hacer todo el proceso, empecé a visualizar, empecé a mandar mensajes también, porque la gente confunde todo el tema de la ley de atracción y las leyes universales con sentarse a visualizar y no hacer nada. Y no, hay una parte que tienes que hacer tú y cuando tú haces tu parte, el universo hace su parte. Siempre hay una cosa de acción, siempre hay acción, siempre hay que hacer algo. Es una acción inspirada e intuitiva, no es una acción forzada, es una acción desapegada,
pero hay que hacer una acción masiva, desapegada e intuitiva. Bueno, pues enviaba mensajes todos los días y al quinto día me llamaron del programa y me tocaron 15.000 euros y total, para resumir un poco, en 3 meses pasé de 0 a 30.000 euros. Luego, siguiendo el patrón de mis padres, mi padre me recomendó que me comprara un coche con lo que había ganado, porque ese era el patrón que nos había arruinado, de comprarse un montón de coches, un montón de casas, tal, y luego los impuestos y tal, y lo pasamos muy mal debido a una serie de decisiones. Y mi padre me seguía aconsejando que me comprara un coche porque ese era su patrón. Y mis amigos igual, cómprate un coche, tío, ¿qué tal? Y bueno, ahí rompí el patrón de todo mi entorno y en lugar de comprarme un coche, la mitad del dinero lo ahorré, la otra mitad me fui a hacer eventos con mis mentores multimillonarios para seguir trabajando mi mentalidad de riqueza y abundancia. Y bueno, y allí poco a poco fue evolucionando. Luego me quedaban 7 asignaturas para acabar la carrera. Cuando volví de hacer todos los eventos con todos mis mentores, decidí que quería dedicarme a eso. Así que dejé la carrera a falta de 7 asignaturas. Yo estaba estudiando INEF, Ciencias de Actividad Física y Deporte, y quemé mis barcos, quemé todo. Dije, yo me quiero dedicar a esto y no quiero tener nada a lo que agarrarme, porque eso va a ser la parte más fácil. Y si esto se pone difícil, siempre me agarraré a eso. Así que voy a quitarme de todo eso y me voy a ir a lo que quiero de verdad. Así que volví de Madrid, me cogí el coche, las maletas, todo, me volví a casa de mis padres, les toqué al timbre y les dije, papá y mamá, he dejado la universidad porque me quiero dedicar a esto. Me dijeron que terminara, que por lo menos tendría un título, que me había vuelto loco, que me habían comido la cabeza sus mentores multimillonarios, que eso aquí no funcionaba, que no sé qué. Pero estaba muy comprometido, así que seguía haciéndolo y la verdad que lo pasé mal porque estuve como 1 año y medio haciendo eventos. Yo creía mucho en lo que hacía, sabía que esos principios me habían transformado mi vida y que podían transformar la vida de los demás, pero la gente de mi alrededor seguía sin creerme, así que poco a poco pues fui haciendo conferencias, presentándole a la gente todos estos principios, luego hacía los eventos y lo quise volver mi profesión, pero me costó muchísimo. Estuve como 2 años prácticamente sin ganar dinero, solamente trabajando muy duro con mi pasión, porque no buscaba el dinero, buscaba transformar la vida de la gente. Pero tenía que vivir, tenía 28 años, 29 años, estaba viviendo en casa de mis padres, había dejado una carrera universitaria, toda mi vida me había dedicado al deporte, o sea que no tenía ni oficio ni beneficio en la sociedad. Claro, nadie te va a contratar si no tienes experiencia, si no tienes nada, y había apostado todo por dedicarme a mi pasión. Así que bueno, empecé a hacer los eventos y poco a poco, la gente lo fue viviendo, unos se lo contaban a los otros y poco a poco fui teniendo más éxito, pero todavía no había escrito La Voz de tu Alma. Pero después del año 2010 yo ya tenía una prueba irrefutable y empecé a escribir La Voz de tu Alma. Y empecé a escribir La Voz de tu Alma en lugar de cómo atraer el dinero, por los conflictos que yo tenía con respecto al dinero y lo que los demás pensarían de mí si yo escribía un libro que se llamaba Cómo atraer el dinero. Porque claro, está como tú has dicho bien antes, mal visto en la sociedad el tema de la espiritualidad y la abundancia. El otro día me hicieron una entrevista también en un centro de Reiki, me contaba que muchos de los alumnos que ellos tenían, que eran formadores de Reiki, también tenían conflictos a la hora de cobrar, y bueno, pasa todo esto, ¿no? Y yo lo primero que hice cuando me metí en todo este mundo de la espiritualidad, del crecimiento personal, fue mirar qué es lo que tenía alrededor. Y me di cuenta de que todas las personas espirituales que tenía alrededor estaban con problemas económicos. Y yo me negaba a creer que la espiritualidad estaba relacionada con la pobreza. Pero luego, investigando, releyéndome la Biblia y recordando todo lo que me habían dicho en misa cuando iba a ese colegio católico y todo eso, claro, entendí muchas cosas. Porque se nos ha repetido 1.000.000 de veces la frase de bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, las creencias se heredan genéticamente también. Aunque tú no hayas ido nunca a la iglesia, si tus padres, tus abuelos o tus bisabuelos han ido, y probablemente en nuestra cultura han ido todos, nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, y por repetición y alto impacto emocional, que es cómo se forman las creencias, se les ha repetido eso tanto que tienen un conflicto con la espiritualidad y el dinero que nosotros hemos heredado, aunque nunca hayamos escuchado eso y nunca lo hayamos tocado, pero está metido en nuestros genes. Entonces hay que romper ese patrón, y eso se rompe reinterpretando las palabras estas que dijo Jesús, porque la Biblia está escrita
o sea, las palabras de Jesús son de hace más de 2000 años. La sociedad era muy diferente. Ahora, cuando Jesús hablaba de bienaventurados los pobres, en la Biblia pobre significa pobres de espíritu, que significa humildes. Y el reino de los cielos significa el lado cuántico, donde todo se crea. Es decir, donde tú puedes crear tus sueños. Entonces, bienaventurados los humildes, porque ellos podrán cumplir sus sueños. Esta es la frase que significa. Es diferente, ¿eh? Nada que ver. Es muy diferente, claro. ¿Y por qué los humildes? Porque necesitamos humildad para reconocer que solo sé que no sé nada, dejar atrás todos los sistemas de creencias que hemos aprendido y que han ido poco a poco construyendo nuestra identidad, la misma identidad y las mismas creencias que nos están haciendo tener problemas de dinero ahora. Y para eso hace falta humildad, porque la mayoría de la gente dice esto yo ya lo sé. Muchas personas cuando leen los libros o escuchan alguna entrevista que me hacen por ahí o mis vídeos de YouTube, y muchas personas dicen esto yo ya lo sé. Y la única manera de saber si lo sabes o no es viendo los resultados que tienes. Porque teóricos somos muchos, pero solo lo sabemos cuando lo experimentamos. Por eso hace falta humildad. Y la humildad es lo que te hace crecer y solo desde la humildad, siendo pobre de espíritu, puedes llegar a ser rico de bolsillo. Yo siempre digo, pobres de espíritu y ricos de bolsillo. Sí, pues genial. Quería comentarte, por ejemplo, tú dices que el dinero es energía, ¿no? Claro, muchas personas te escuchan o, bueno, escuchan a personas como tú, quieren conseguir toda esa abundancia, ¿no? Pero no lo consiguen, ¿no? Por esas creencias, por la mentalidad de escasez. Entonces, claro, dicen, ¿cómo puedo conseguir conectar con esa energía? ¿Cómo puedo atraer la abundancia a mi vida? Por supuesto, leyendo tu libro ahí están las claves, ¿no? Pero así, si pudiésemos dar como un consejo o una idea global, ¿cómo crees que podríamos ayudar a esas personas? Vale, es que la abundancia, mira, las personas que son muy espirituales cometen un error y las que no son muy espirituales cometen otro. Y ahora voy a explicarlo, porque es la suma de las dos cosas lo que te da la verdadera abundancia. Las personas espirituales creen que la abundancia es solamente visualizar, conectar con esa energía y ya está. Y las personas que no son espirituales creen que la abundancia viene del trabajo duro, de esforzarse y tal. Entonces, unas están muy conectadas con la parte física, con el trabajo duro, trabajan mucho la parte física y material, o sea, son personas muy de metas, de objetivos, de esforzarse, de cuantas más horas y cuanto más intensidad, muchísimo mejor. Y luego hay otras personas que son las espirituales que dicen, no, están muy poco enfocadas en la acción, y muy enfocadas en la visualización, en la meditación, en sentirme abundante. Y son las dos cosas. La gente más abundante que he conocido son gente que trabaja muy bien esa visualización y esa parte mental, pero luego la equilibra muy bien con la parte física, la parte de acción, la parte de ponerse pasos, objetivos, tareas, metas. Y cuando mezclas las dos cosas, sale una persona súper rica, un millonario. Y aprendí esto porque como tengo la gran suerte de haber venido de leer metafísica desde los 12 años, pero luego también he estado en el deporte de alto rendimiento más de 22 años y me he formado con más de 30 mentores, millonarios, multimillonarios y billonarios, pues he podido ver las dos partes, he podido ver lo que hacen bien cada parte y los errores también que cometen cada parte. Entonces, cuando unes las dos cosas, obtienes lo que quieres. Así que no solamente se trata de reprogramar tu mente, sino también de tomar acciones inspiradas, intuitivas y desapegadas hacia ese objetivo. Es decir, tú tienes que ir todas las mañanas y tener un objetivo por el cual va a llegar esa abundancia, porque el universo funciona por la ley dinámica de dar y recibir. Y la abundancia, desde mi punto de vista, la mejor manera de que te llegue y la que te va a hacer sentir con realización personal es a través del propósito de vida. Sí. Porque si persigues el dinero, si te esfuerzas mucho y trabajas las dos partes bien, puedes llegar a conseguirlo. Pero el dinero nunca puede ser el objetivo. Tiene que ser un resultado de haber conseguido un objetivo. El objetivo siempre tiene que ser servir. Las personas más ricas del planeta son personas que están al servicio. Y todos los negocios millonarios que he conocido lo son porque le han entregado algo muy grande al mundo, que ha solucionado un problema o ha ayudado a mejorar la vida del conjunto. Y el mejor consejo de crecimiento personal que recibí en mi vida es que si quieres tener abundancia, tienes que centrarte en aportar el máximo valor al máximo número de personas posibles.
¿Cómo se traduce esto? Pues mira, por ejemplo, con La voz de tu alma. ¿Qué es lo que hice? Primero explicar mi propia experiencia, de cómo había conseguido superar esa enfermedad, ganar 30.000 euros, etc. Pero luego también me di cuenta de que la gente que lee, cuanto más lee, más confundida está. Sí. Porque una de las cosas que me pasó a mí es que me leí el primer libro y tenía una claridad brutal. Y luego, ¿qué hice? Me fui al segundo. En el segundo ya me leí un poco. En el tercero un poco más. Y cuando llevaba 100 ya tenía un cacao, porque cada autor decía las cosas a su manera, desde su experiencia. Todos decían lo mismo, pero cada uno desde el cristal de sus creencias, así que utilizaba su vocabulario. Y tu mente trata de mantenerte en la zona de confort para protegerte. Así que solo necesita una excusa para decir, ¿ves? Esto no funciona. Entonces, cualquier pequeña duda que tú tengas, tu mente la cogerá para decirte, ¿ves? Esto no es verdad, no funciona, y te hará dudar. Entonces, ¿qué es lo que hice con La voz de tu alma? Pues coger y resumir esos 700 libros que había leído, ponerlos en pasos prácticos, muy lógicos, muy racionales, para que tu mente lógica y racional lo entienda, sacar la paja del trigo y decir, esto es lo que funciona y esto es lo que no, añadir además mi experiencia y luego traducir esos principios que estaban enfocados al mundo oriental al mundo occidental. Así que pongo ejemplos de cuando vas a la discoteca, cuando vas al gimnasio, cuando vas a no sé qué. ¿Por qué? Porque es la manera de que tu mente racional lo entienda y deje penetrar esas ideas en el subconsciente y lo veas como algo lógico, algo real, algo que de verdad funciona así. Entonces, ¿qué es lo que hice con La voz de tu alma? Primero, consejo de la abundancia, el máximo valor posible. Pues me cercioné de leer como 700 libros, de tener la experiencia propia y luego hacer ese resumen, ordenarlo todo, ponerlo muy bien, sacar lo que vale de lo que no vale, y ahí es cuando yo añadía valor a eso, mucho más que otras personas que ya lo habían hecho, pero de otra manera. Y luego, el máximo valor al máximo número de personas posibles. Una vez ya reuní todo ese valor en un libro, me centré en compartirlo con el máximo número de personas posibles. Así que no solamente publiqué el libro y digo, bueno, que lo lea mi familia, mis amigos y ya está. No, me centré en que ese libro tenía que llegar a millones de personas. Y busqué las listas de los libros más vendidos y vi Paulo Coelho, El alquimista, 60 millones de libros vendidos. Luis Hay, Usted puede sanar su vida, 35 millones de libros. Pues me enfoqué en esas metas. Este es el objetivo, tengo que llegar a tantas personas, porque eso significará que mi trabajo ha valido para algo, ha transformado la vida de millones de personas. Entonces, mi objetivo siempre ha sido transformar la vida de las personas, no vender libros. Claro, muchas personas dicen, la abundancia entonces te viene de vender libros, el dinero que recibes por esos libros es lo que te da la abundancia económica. Yo digo, sí, la abundancia económica sí, pero la abundancia en general no, porque hay la abundancia económica y luego la abundancia de la satisfacción de todas las cartas, correos que me envían todos los lectores y cómo les ha transformado la vida, cómo les ha cambiado la vida. Personas que me dicen, estaba a punto de abandonar mi matrimonio y he vuelto a conectar con la pasión. O personas que me dicen, llevaba 10 años con una persona que no amaba y he tenido el valor de decirle adiós. O personas que dicen, he dejado a mi jefe, a mi trabajo y me he conectado a hacer lo que quería porque me ha inspirado tu historia. No sé, cada uno me cuenta su historia, pero realmente la abundancia viene por aportar el máximo valor posible al máximo número de personas posibles. Y de ahí llega la verdadera abundancia. Y eso no sucede si primero no reacondicionas tu mente. Por eso todo el proceso del libro Cómo atraer el dinero es reacondicionar tu mente. Pero esa es una parte. Y luego está esa es la parte del mundo metafísico cuántico. Y la parte del mundo físico y material es trabajar en esos procesos. Entonces, ¿qué es lo que hice? Por ejemplo, con el libro de La voz de tu alma. Se han vendido ya más de 200.000 libros. Wow. He facturado en menos de 4 años, desde que saqué el libro, en 3 años y medio, cerca de 2,5 millones de euros. Y todo eso, ¿cómo se hace? Pues trabajando en estos dos principios muy bien. Y muchas personas me dicen, claro, pero es que con los libros es diferente. No, los principios de la riqueza y de la abundancia son iguales para cualquier cosa que hagas. Una vez tú tienes los principios claros, los puedes aplicar a cualquier cosa y funcionan. Pero te tienes que reacondicionar primero a nivel mental. Y luego tienes que aprender la parte física y material. De tal manera que cuando empecé con todo esto, lo primero que hice fue reacondicionar mi mente. Por eso, ¿quién son las personas que más libros han vendido en la historia? Paulo Coelho, Luis Hay, Wayne Dyer, toda esta gente, en mi ámbito, en lo que a mí me gusta. Vale, pues cogí a esos de modelos. Luego,
empecé a recondicionar mi mente para creerme que eso era posible para mí. Porque la mayoría de nosotros tenemos una autoimagen muy chiquitita de nosotros mismos. Entonces, claro, si tu sueño es así de grande y tu imagen es así de chiquitita, pues nunca podrás alcanzar ese sueño. Tu imagen, tu autoimagen tiene que ser por lo menos igual de grande que tu sueño, si no más. Y digo más porque si tu autoimagen es igual de grande, estás por igual. Pero si tú eres más grande que tu sueño, entonces deja de darte miedo. Lo ves como algo natural. Entonces te puedes desapegar de él y lo puedes ir hacia él porque crees que te lo mereces, que es posible para ti y simplemente vas hacia tu sueño como el que va a buscar el pan. Entonces no generas un potencial excesivo y no se desequilibra la balanza energética del universo. Así que siempre el trabajo empieza de dentro hacia afuera, trabajando en la autoimagen, conociendo muy bien cuál es tu sueño, cuál es tu propósito, qué es aquello que has venido a entregarle al mundo y luego reacondicionar tu mente para generar la abundancia. Eso es lo que hacemos en Cómo Atraer el Dinero. Pero una cosa sin la otra no funciona. Tú puedes reacondicionar tu mente para generar abundancia y al principio la abundancia, cuando no tienes claro el propósito, te llega por vías esperadas y inesperadas, como me pasó a mí con la beca, con el no sé qué y con todo esto. Pero una vez gané los 30.000 euros, me di cuenta de que no tenía realización personal. Sí, ahora tenía más dinero, tenía tranquilidad, porque el dinero te da tranquilidad, pero decía, ¿y qué voy a hacer con mi vida? Porque no quiero seguir entrenando aquí, no quiero seguir estudiando INEF, esta no es mi vida. Y entonces me reconecté con mi propósito y me di cuenta que en los 6 meses que cuando tenía 15 años me pasé enfermo en casa, el universo me había estado entrenando para mi propósito. Me había hecho leer 70 libros, ahí cogí el hábito de la lectura, que no tenía. Y entonces lo que me di cuenta después de todo esto es que aun en el proceso que nosotros sentimos que estamos como desamparados por el universo, que está yendo en nuestra contra, no, estás siempre yendo a tu favor. Porque en mi enfermedad conecté con mi propósito, que es lo que luego me ha dado abundancia, pero también, pensando más allá de mí mismo, es lo que ha hecho que millones de personas en todo el mundo vayan a leer La Voz de tu Alma, los libros, los eventos y pueda transformar la vida de la gente. Hay cosas que no te han enseñado ni en la escuela ni en la universidad, pero que para mí es lo primero de todo si tú quieres vivir una vida extraordinaria, una vida de realización propia. Así que este ha sido un poco mi proceso, pero la abundancia llega por aportar el máximo valor posible al máximo número de personas posibles. Así que necesitas un vehículo para tener abundancia. Y yo siempre digo que el vehículo para tener abundancia, porque tú puedes generar un golpe de riqueza, te puede tocar la lotería, pueden darte una beca, pueden darte... Pero la abundancia se mantiene en el tiempo, es sostenido, es algo que tú tienes. Y eso viene por tu profesión, y tu profesión tiene que ser tu propósito. Porque la mayoría de las personas trabajan por dinero, pero los millonarios trabajan por pasión. Muchas personas, cuando la gente de clase media o la gente de clase baja, siempre dicen, los millonarios trabajan por dinero. Pero yo me di cuenta de que no era así. Porque cuando conocí a todos los multimillonarios, me di cuenta de que se volvieron multimillonarios porque apostaron por su pasión y no tanto por la seguridad de un trabajo fijo y dejarme de problemas. Sin embargo, la mayoría de personas que yo he conocido que no son multimillonarios sí trabajan todos los lunes en un trabajo que no les gusta. Y de hecho las estadísticas dicen que el 80% de los infartos, y es la enfermedad de la que más muere en el mundo occidental, suceden los lunes entre 7 y 8 de la mañana, cuando la gente sale el fin de semana y va a trabajar a un trabajo que no ama. Entonces la abundancia son varios procesos, pero lo primero es dedicarte a lo que amas, a tu pasión. Luego, reacondicionar tu mente para creer que eso es posible, porque con tu mente reacondicionada serás capaz de superar todos los obstáculos que conllevan el cambio para que puedas hacer de tu pasión tu profesión y poder vivir de una manera extraordinaria, aportando el máximo valor al máximo número de personas posibles. Y ahí es cuando hablamos de contribución. No solamente contribución económica, sino contribución con lo que tú estás haciendo, tu legado que le vas a dejar al mundo. Yo el día que muera, María, mis hijos, yo no les voy a dejar dinero. El dinero que, cuando yo muera, el dinero que yo tenga, lo voy a donar. A mis hijos lo que les quiero dar es la mentalidad, las creencias, que es lo más importante que ellos pueden heredar. Tener un modelo de un padre que tiene unas creencias, que tiene unos valores, que tiene una manera de vivir la vida y el mundo que te lleva a la abundancia. Y todos los libros que estoy escribiendo, los estoy escribiendo para ellos. El día que estén aquí, que lo lean y digan, esto es lo que nos va a hacer. Y
y siempre digo que todos los libros los empecé escribiendo para mí y luego los compartí con el mundo. Porque si tú te amas lo suficiente, lo que no haces, o sea, ¿qué no harías para ti? ¿Qué no harías para la persona que más amas en este mundo? Que tiene que ser tú, primero tú. Entonces, siempre todos los libros que he escrito los he escrito para mí, como un manual de vida para mí, y luego ya me he enfocado en los demás y he dicho, ahora voy a compartir esto con todo el mundo, porque esto es lo que creo, esto es lo que a mí me ha funcionado, y esto, así que la gente puede estar segura de que lo que vayan a leer ahí es lo que yo creo desde mi punto de vista que es lo mejor, porque lo he escrito para mí y para los míos. Y luego lo he compartido con el mundo y ahora me centro pues, en ayudar a todo el mundo que se me acerque, claro. Qué bueno. Oye, pues, Jolín, todas las preguntas que tenía para ti ya las has respondido. Porque todo lo que yo pensaba ya lo decías, así que genial. ¿Tú crees que al sistema, el sistema social, gubernamental, le interesa que la gente tenga mentalidad de escasez, que tengamos pobreza, por así decirlo? ¿Tú crees que eso puede ser? Mira, la mejor manera de controlar a las personas es confundiéndolas. Uh-huh. Por eso tenía muchas ganas de clarificar estos principios en los libros, porque, mira, el sistema económico no lo entiende nadie. Siquiera los que están ahí. De tal manera que, ¿qué pasa? Que te pueden controlar muy bien. Y esto es lo que ha pasado con los bancos y las hipotecas y las subidas de interés y las cláusulas suelo y todo esto. Tú vas ahí y firmas un papel y no tienes ni idea. No. Porque ni el que te lo está haciendo firmar a veces lo entiende. Entonces, o lo mismo pasa con otras áreas, ¿no? Siempre te controlan por la incertidumbre. Entonces, la incertidumbre es o el desconocimiento o el exceso de conocimiento. Si tú tienes mucho conocimiento, al final te lías. Y si no tienes conocimiento, también te lías, tienes miedo, ¿no? Entonces, claro, por eso el conocimiento aplicado es poder. Y por eso mi misión también en transmitir todos estos conocimientos. Ahora estoy escribiendo un libro también enfocado a la riqueza, al éxito, a cómo pasar de cero a millonario, con todos los principios que he aprendido, porque conecto mucho con los dos principios, ¿no? Con la espiritualidad y la riqueza material, creo que van de la mano. Y no he visto ningún maestro espiritual en la historia que viva en la escasez económica, porque si tú estás en estado de supervivencia, ¿cómo vas a poder impactar al mundo? Si bastante tienes con comer y con estar tú. O sea, lo primero que tiene que hacer un maestro espiritual, que hablo de muchísimos, a lo largo de toda la historia, es tener sus necesidades materiales satisfechas y a partir de ahí poder impactar al mundo. Y creo que ese es el proceso que tenemos que hacer todos nosotros también. Primero, las necesidades materiales satisfechas, primero trabajar mucho en ti, porque amarás al prójimo como a ti mismo. Tú no puedes ir a cambiar al mundo sin haberte cambiado a ti primero. Primero te cambias tú, cambias tu entorno y poco a poco vas haciendo círculos más grandes. Entonces, la claridad lleva al poder. Por eso es muy importante leer, te lo decía al principio de la entrevista, yo soy muy lector, porque mis mentores me dijeron, los líderes son lectores y hay que aprender a leer, tienes que tener el hábito diario de lectura. Entonces, hay gente que planifica vacaciones, hay gente que planifica el gimnasio, pero muy poca gente planifica la lectura. Entonces, ¿qué pasa? Que nunca tienen tiempo. Pero no puedes quitarte la lectura porque es la manera de impactar tu mente. Somos transformados por la renovación de nuestras mentes, lo decía San Pablo. Entonces, el hábito de la lectura diaria es muy importante. Por eso leo entre 4 o 5 libros al mes y ahora yo he cogido el hábito y no paro. O sea, me leo cualquier libro, me cojo este libro que tengo aquí ahora y me lo leo en 2 días. O sea, porque capto la idea rápida. Claro, qué bien. Oye, una curiosidad, ¿tú te has basado en algún momento en un curso de milagros? Que ahora también se habla mucho de esto. Sí, conozco mucha gente que ha leído el curso de milagros. Yo lo empecé a leer, pero si te digo la verdad, lo dejé a medias. Sí, también. Sí, lo dejé a medias. No, porque ¿sabes por qué? Me pasa un poco con el curso de milagros. A ver, sé que es un libro muy especial, porque a mucha gente le está transformando la vida. Uh-huh. Pero para mí está como demasiado... No es fácil de leer. No es fácil. No es fácil. Y yo creo mucho en lo fácil. A mí lo complicado me cansa, ¿sabes? La verdad. Me he leído la Biblia muchas veces. El curso de milagros está escrito hasta con el mismo papel, el mismo texto tipo Biblia. Entonces me parece muy, muy difícil. Yo cuando escribí La voz de tu alma quería que lo entendiera mi abuela. Y cuando acabé de leer el libro, de escribirlo, se lo di a mi abuela. Le dije, abuela, dime qué te parece.
y lo leyó, lo entendió y dije, he cumplido el primer objetivo, que es que lo pueda entender todo el mundo. Entonces, para mí lo más importante, y luego también, cuando me iba, por ejemplo, a aprender de mis mentores multimillonarios, habían algunos que todo tan complicado, con tantos pasos y tantas técnicas y tantas historias que decía, mira, es que me estoy aburriendo solamente de escucharlo, esto no es para mí, pónmelo fácil, máximo 3 pasos y fáciles, claros. Entonces, busco lo fácil, porque ya a veces la vida ya se complica sola, no nos la tenemos que complicar nosotros. Exacto. Creo que hay un camino que es el camino más corto entre 2 puntos, es la línea recta, y creo que hay que seguir la línea recta y no ir tanto para allá. Pero con respecto a este libro, pues seguro que es una maravilla y a mucha gente le está transformando. Yo todavía no he tenido narices de terminar de leerlo. Pero ¿sabes qué pasa? Que tu libro tiene, o sea, no tiene nada, o sea, está totalmente conectado a la esencia de un curso de milagros. Por eso te preguntaba, porque es que realmente estás explicando eso que es tan difícil con palabras fáciles. Y, bueno, yo me quedé en la lección 7 del curso de milagros. Entonces, no lo pude, lo tengo. Sí, es una sabiduría interior, entonces igual tú ya has conectado con ella y no necesitas ese curso. De hecho, el curso es una excusa y además lo dice, es una forma de transformar o una manera de evolucionar, pero no es la única. Entonces, claro, si tú conectas con la voz de tu alma, probablemente ya lo sabes, no es nada nuevo lo que te están contando. No, sí, o aprenderé muchas cosas, o a lo mejor... yo lo que creo mucho, María, es que todos los principios estos que aprendemos tienen que servir para nosotros prosperar en este mundo material, porque mucha gente espiritual trata de renunciar al mundo material, pero si seguimos los principios espirituales, entonces, si Dios, el universo, la energía, lo que sea, te ha creado y te ha puesto en este plano material, es porque este plano material es importante para tu evolución espiritual también. Si no, ya hubieras trascendido. Te mueres, te vas a otro plano y ya está. Y ahí no tienes necesidad de planos materiales. Pero si estás aquí, es para prosperar en el plano material. Y la gran paradoja de la vida es que no se puede prosperar en el plano material sin tener los principios espirituales muy bien trabajados. Porque en el deporte de alto rendimiento me daba cuenta de que cuando iba subiendo en la escala, me iba encontrando con campeones de Europa, campeones olímpicos, campeones del mundo. Y cada vez cuanto más arriba estaban, más espirituales eran. Aunque no utilizaban los principios de la espiritualidad, no lo etiquetaban como espiritual, le ponían otras etiquetas. Pero todos eran visionarios, todos eran muy intuitivos, todos sabían meditar, sabían concentrarse, sabían visualizar, utilizaban los mismos principios, solo que con otra etiqueta. Entonces, las personas que están más arriba en el plano material, de alguna u otra manera, trabajan con los principios espirituales. Exacto. Incluso el millonario que le ves que está tan desconectado de muchas cosas, pero en ese plano, en esa área, están muy conectados con la espiritualidad, porque por sus frutos los conoceréis, decía Jesucristo. Y sé que a mucha gente le choca que de repente me ponga a hablar de Jesucristo, de Dios y tal, y me ponga a hablar de millonarios, de dinero y tal. Pero es que para mí, mira, la primera lección de un curso de milagros, que a esa sí que llegué, es nada tiene significado. Y es uno de los principios también de las máximas de la PNL, es nada tiene significado. ¿Por qué? Pues porque algo de razón tendrán. Entonces, si todas estas personas que son tan mentales y trabajan con la PNL, o las personas tan espirituales que trabajan el curso de milagros, lo primero que se nos dice es, nada tiene significado, ¿por qué tú le das significado al hecho de ser espiritual y ser millonario? ¿Por qué hay ese conflicto? Si nada tiene significado. ¿De dónde sale? ¿De dónde lo has aprendido? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Quién te ha convencido de que eso es así? ¿Por qué lo crees? ¿Y qué beneficio te está dando creer eso? ¿Eres más feliz? ¿Tienes más libertad? Si te falta dinero, te va a faltar libertad. Y si te falta libertad, es el valor supremo del ser humano. Por eso es lo primero que le quitan cuando alguien hace algún mal a la sociedad. Si te falta libertad, no puedes ser feliz. Si el dinero da libertad, el dinero te hace feliz, porque la libertad nos hace felices. Entonces, no hay que renunciar a eso. Salud, dinero y amor. Si las personas no renuncian al amor, porque saben que es lo más importante que hay, no renuncian a la salud, pero sí renuncian al dinero mucho porque tienen asociaciones negativas. Mucha gente también ya ha renunciado al amor, porque como han sufrido tanto, entonces renuncian al amor para no sufrir más y lo justifican racionalmente. No, todo el mundo queremos amor. Amor a nosotros mismos y amor a los demás y tener compañeros de viaje en este camino, en este mundo material. Todo el mundo queremos eso, pero muchas personas, por haber sufrido, renuncian a eso y lo justifican racionalmente. Y con la salud igual. Yo cuando estaba enfermo,
cuando estaba en el primer rol de víctima dentro de esa enfermedad, a mí que no me hablara nadie de curarme, porque era imposible. Y siempre decía, ¿y tú qué vas a saber si tú no estás en mis zapatos? ¿Tú qué vas a saber lo que es esto? ¿Tú no sabes lo que es esta enfermedad? Y esto lo escuchamos a muchos enfermos. Totalmente. Pero cuando sales de ese rol de víctima, entonces decides de verdad sanar. Y cuando decides de verdad sanar, trabajas primero en el mundo mental y luego en el mundo físico. En el mundo mental te tienes que ver a ti mismo sano otra vez. Y en el mundo físico, pues tienes que volver a aumentar tu energía vital. Entonces, hacer deporte, baños de sol, trabajarte a ti mismo, meditar y todo eso va sanando. No te enfermaste de la noche a la mañana, tampoco sanarás de la noche a la mañana, es un proceso. Pero si empiezas hoy, antes terminarás. Y con la riqueza y la pobreza pasa lo mismo. La gente no se empobrece de la noche a la mañana, a menos que ya haya nacido con ese patrón en esa familia. Pero si estás pasando por una situación económica difícil, no llegaste ahí de la noche a la mañana, sino que fue un trabajo mental y físico. Pues para generar la riqueza también es un trabajo mental y físico. Empiezas por el mental y lo vas combinando con el físico. Es decir, trabajas tu mentalidad de abundancia y vas aprendiendo herramientas y estrategias de la gente millonaria que te ayudarán, sea cual sea el propósito de vida que tú tengas, a poder generar esa abundancia económica. Siempre con el beneplácito de tu mente. Por eso primero hay que recondicionar la mente. Exacto. ¿Y tú no crees que hay como esa mentalidad de escasez de que no hay suficiente dinero para todos? Es decir, si yo me hago rica, es como si el otro se hiciera pobre, ¿no? O sea, sabemos que hay mucha gente que piensa así, quizás eso sea un impedimento, ¿no? Una creencia que no nos permite abrirnos y decir que eso es abundancia para todos, ¿no? Mira, la mentalidad de escasez no solamente está en el dinero, está en las relaciones también. Cuando uno deja una relación de pareja porque se ha acabado o porque le han dejado o lo que sea, nos hundimos, porque creemos que con ellos se acaba nuestro mundo, al menos nuestras relaciones. Pero cuando tú tomas perspectiva te das cuenta de que somos más de 7.000 millones de personas en el mundo y naciendo cada día nuevas. Entonces, de 7.000 millones de personas, ¿tú crees que no habrá al menos una que se parezca un poco a lo que tú estás buscando? Entonces, si esa persona se ha acabado, no pasa nada. Cierra esa puerta del pasado. Hay que cerrar puertas de bronce para abrir nuevas puertas de oro. Con el dinero pasa lo mismo. Si enriqueciéndote tú, no estás empobreciendo a los demás. La gente se enriquece y se empobrece por su mentalidad y por sus hábitos. No porque no están destinados, están programados. Y siempre decimos que sabemos que el universo es mental y que las imágenes mentales que le mostramos al mundo se crean. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo todos los informativos? Mostrando la pobreza en el mundo, mostrando los accidentes, mostrando las enfermedades. Todos los días mundiales anti cualquier enfermedad están generando más esa enfermedad. Y es la paradoja de todos esos fieles seguidores anti no sé qué y que no se están dando cuenta que están colaborando a crear más todo eso. Por eso la Madre Teresa de Calcuta decía, nunca me invitéis a un meeting antiguerra, porque no voy a ir. Invitarme a uno a favor de la paz, porque conocía estos principios. Fíjate. Y me sorprende cómo la gente se manda fotos por WhatsApp de la Madre Teresa de Calcuta y de sus frases, pero luego a la hora de aplicarlas no lo aplican. La Madre Teresa de Calcuta, Gandhi, Martin Luther King, en la época donde ellos vivieron, no eran ídolos de masas. Eran personas que la sociedad no les tenía mucho aprecio, porque estaban rompiendo los moldes establecidos. Y luego, con el tiempo, se les ensalzó porque la sociedad se dio cuenta de que tenían razón. Entonces, si tú quieres tener más salud, no tienes que hacer días mundiales anti no sé qué. Tienes que hacer el Día Mundial de la Salud. Eso es lo que hay que hacer. Y si tú quieres arreglar la pobreza en el mundo, deja de mostrar pobreza en el mundo, deja de mostrar imágenes de niños pasando hambre, porque eso está creando una imagen mental en el subconsciente colectivo y estamos retroalimentando eso. La manera de acabar con la pobreza es que cada una de las personas individuales generemos riqueza y que le mostremos a las personas que tenemos alrededor que la riqueza es posible. Entonces, de ahí es cuando se puede, porque no enseñamos con las palabras, sino con el ejemplo. Si tú pasas de un estado de pobreza o de escasez a un estado de abundancia y de riqueza, tu entorno, como mínimo, se empezará a cuestionar lo que está haciendo, porque ha visto tu evolución. Y entonces dirán, wow, pues a lo mejor, oye, si la INE era como yo, si tampoco era muy inteligente además, en el colegio era de los más...
y ahora está viviendo la abundancia, además le veo feliz, hace lo que le gusta, y mira lo que dice la gente, y mira cómo está ayudando a la gente y tal. Entonces ellos se empiezan a cuestionar las cosas. Pues lo mismo ocurre con cada uno de nosotros. Yo creo que la manera de solucionar los problemas en el mundo no es hablando acerca de ellos, sino transformando nuestra vida y mostrándole al mundo una imagen diferente de lo que puede ser la vida, de salud, de energía, de vitalidad, de relaciones extraordinarias, de amor y de abundancia económica. Esa es la manera, porque el universo es una mente. Entonces tenemos que proyectar afuera lo que queremos ver en el mundo. Fíjate, y también puede pasar que haya gente que incluso viéndote prosperar se sientan mal porque no lo están consiguiendo, sientan envidia, se alejen de ti, ¿no? O sea, son Eso cosas... tiene que ver con la imagen, ¿no? Que hablábamos antes, con su imagen. Claro, ese es un tema de cada uno y de poder aprovechar esta situación para crecer, tomarte como ejemplo o alejarte de ti porque cree que no se merece o no puede llegar a lo mismo que tú, ¿no? Que eso también pues es parte de este juego. Sí, y tú también tienes que darte cuenta, mira, la vida va subiendo, ¿no? Como con una escalera. Entonces todos vamos cogidos de la mano. Cuando tú subes un escalón, que es que quieres romper el patrón y dices, no, ¿sabes qué? Voy un escalón más y empiezas a hacer cosas nuevas y subes un escalón. Si las personas de tu alrededor que vas cogidos de la mano no quieren subir este escalón, en el primer escalón todavía puedes cogerles. Pero ahora tienes que tomar una decisión, subir el siguiente escalón de tu evolución. Si ellas no quieren subir al primer escalón, entonces ya no puedes, porque o les sueltas la mano o bajas con ellos. Y las personas, todos llegamos a un punto en el que tenemos que decidir si subir al siguiente escalón o bajar al escalón de las personas que tenemos alrededor. Y la mayoría de las personas, por miedos, por dudas, por preocupaciones, por no decepcionar a los demás, por el miedo a la soledad, por el miedo a equivocarse, reculan, bajan la cabeza y dicen, bueno, como vosotros queráis. Y bajan otra vez al mismo escalón, matando para siempre su abundancia, su felicidad y su propósito de vida. Tienes que tener la valentía de que si ellos no quieren subir contigo, soltarles. Tenemos libre albedrío. Tampoco se trata de que les arrastres arriba. Suéltalos y tú sube para arriba. Y cuando estés arriba y ellos estén dispuestos, ya te llamarán y tú desde arriba les das la mano y los subes para arriba, que es mucho más fácil ayudar desde arriba que desde abajo. Pero llega un momento en que todos tenemos que tomar esa decisión de o seguir donde estamos por encajar en ese molde o romper el molde e ir hacia nuestros sueños, nos siga quien nos siga. Y en cada escalón te das cuenta de que encuentras a personas diferentes, porque hay personas en el escalón de arriba también. Y las encontrarás y conectarás contigo un montón y te ayudarán a subir, y así es como nos vamos ayudando los seres humanos. El que está arriba le da la mano al que está abajo y sube, pero el que tiene que pedir ayuda es el que está abajo. Qué bueno, me encanta esa metáfora porque ha sido como que se me pone la piel de gallina de escucharla porque es tan real. Bueno, Laín, te voy a hacer 2 preguntas más que son preguntas de los alumnos con los que trabajo en un grupo que se llama Self Coaching. Y un compañero pregunta, bueno, ya les comenté que iba a entrevistarte y me dijeron, bueno, pues tenía algunas preguntas para ti. Si dejas tu trabajo para tomarte un año sabático, desarrollo personal, la búsqueda de tu pasión, tu misión, y pides el paro para no echar mano de tus ahorros, ¿estás lanzando un mensaje al universo de escasez? Vale, nada tiene significado excepto el que tú le das. Así que yo no les puedo decir el significado que tiene eso, lo tienen que encontrar ellos. Ahora, sí que les puedo hablar de una estrategia inteligente para poder pasar de un trabajo que no te gusta a poder vivir de tu pasión y de tu trabajo de vida. Muchas personas cuando de repente descubren su pasión, yo cuando dejé la universidad tenía la suerte de que mis padres vivían en Barcelona, tenía 28 años, y mis padres me acogieron en su casa y no tenía que pagar nada, así que no tenía gastos, tampoco podía ir ni a tomarme un café con mis amigos, pero no me importaba porque podía dedicarme a todo eso y tenía la gran bendición de que mis padres me apoyaban económicamente. Si no tienes esa herramienta en ese momento, no es inteligente dejar el trabajo definitivamente y dedicarte a tu pasión, porque para poder vivir abundantemente de aquello que vas a empezar, vas a necesitar tiempo. El tiempo puede ser más largo o más corto en función de si te acompaña un mentor que te acorte el camino, si eres capaz de aprender más rápido, si eres capaz de pasar por más experiencias más rápido. Depende un poco de tu carácter, depende de varios factores. Pero es seguro que desde que dejas el trabajo hasta que te vas a tu profesión va a pasar un tiempo. 1 año, 2, 3, 4, los que sea.
Entonces, si tú has dejado tu trabajo y te tiras 2 o 3 años sin ingresos, morirás y recularás y volverás a tu trabajo. En lugar de eso, una de dos. O pides descenso de jornada laboral, a media jornada y la otra jornada trabajas, o haces un esfuerzo, porque la gente no sabe que hay un precio a pagar siempre. Yo cuando me fui de la universidad estuve 4 años sin irme de vacaciones. Fíjate. 4 años. Mis amigos iban de vacaciones y yo no me iba de vacaciones. Me quedaba siguiendo, haciendo las cosas para arrancar todo eso. Porque se sabe que para pasar de un cohete desde la Tierra hasta la Luna, el 80% del combustible lo consumen para salir de la atmósfera y luego el 20% para llegar a la Luna. Pues con nuestro sueño ocurre lo mismo. El 80% del combustible es para despegar y eso pueden ser 1 año, 2, 3. Entonces, la estrategia inteligente es, mientras mantienes tu trabajo, el resto del día, trabajar en tu nueva pasión, en tu plan B, que es tu pasión, que es tu sueño, que es tu propósito. Acompañarte de un mentor que te ayude a cortar el proceso. Y poco a poco, ese plan A, que es tu trabajo actual, se va a ir haciendo más pequeño hasta que tu plan B sustituya ese trabajo. Cuando tú tengas ya los mismos ingresos estables durante 6 meses que tenías en el trabajo anterior, entonces te puedes plantear dejar el trabajo anterior. Pero no hagas locuras porque entonces pasa lo que ocurre a mucha gente. Entonces yo creo que la estrategia inteligente es esta. Es saber primero lo que quieres, seguir tu pasión y luego no tratar de hacerlo solo, porque no hay que reinventar la rueda. Siempre hay alguien que ya está en el lugar donde a ti te gustaría estar. Eso es lo que yo llamo un mentor. Entonces, si tú quieres ser un maestro de lo que sea, vete al maestro de lo que sea y que te enseñe. Si quieres ser escritor, vete al que está escribiendo. Si quieres ser coach, vete al número 1 del mundo y aprende de él y aprende no solamente el coaching, sino también todo el sistema de marketing, ventas para poder vivir de eso. O sea, hay varias cosas para hacer, pero la estrategia inteligente yo creo que es esta. Es tener un plan B y el plan A, que es tu trabajo actual. Y cuando el plan B te dé los mismos ingresos que el plan A, entonces dejas el plan A y ya te dedicas al 100% al plan B, pero te tienes que dar cuenta de que el tiempo que tengas para dedicar al plan B al principio, te tienes que dedicar el 100% de tu energía, tiempo y dedicación. O sea, si son 4 horas, que sean 4 horas intensivas, no mirando el móvil, llamando, poniéndote en internet, todo eso. No, si son 4 horas que tienes al día, tienes que hacerlo al 100%. Y en tu trabajo actual, alquilarte mentalmente y emocionalmente, sin involucrarte. Y te involucras mentalmente y emocionalmente en tu nuevo propósito, en tu pasión. Y poco a poco eso se va convirtiendo en una profesión y al final acabas teniendo éxito. Pero se requiere energía, tiempo para poder despegar ese avión. Energía, tiempo y enfoque. O sea, enfoque en ese momento, todo el tiempo enfocado en eso, mucho tiempo y además mucha energía. Sin energía no puedes arrancar nada. Totalmente. Pues qué buena respuesta, además. Además la has dado no solo para esa persona, para todo el mundo que quiere reinventarse, que quiere cambiar de vida, así que muchísimas gracias. Y ya la última, la pregunta que me ha hecho otra chica: si la vida te presenta oportunidades y tú decides y avanzas a ellas, pero hay una parte de ti que se niega y entras en bloqueo, ¿cómo gestionar esa situación para encontrar la paz? Quizás es un poco así. O sea, tienes una situación que quieres ir, pero luego hay partes de ti que no quieren. Claro, que como que se niegan, se bloquean para avanzar, porque igual te da miedo, ¿no? Ah, bueno, si es por un miedo, el miedo se supera enfrentándolo. Entonces, lo que tienes que hacer es tener más impactos. Más impactos, más impactos, más impactos. ¿Cómo aprendes a ir en bici? Teniendo impactos. Cayéndote. Hasta que le pierdes el miedo a caer, y cuando ya no te da miedo caer, entonces puedes disfrutar y ya no te caes. Pues lo mismo pasa con todas las cosas en nuestras vidas. ¿Cómo tú superas los fracasos amorosos? Fracasando amorosamente muchas veces, hasta que ya no te duele y entonces dices, ¿sabes qué? Esto lo he superado, ahora la siguiente relación me entrego al 100% porque ya no tengo miedo a sufrir. ¿Cómo se superan los fracasos en los negocios? Pues teniendo impactos. Fracasando muchas veces. Cuando has fallado 30.000 veces, entonces ya no te da miedo porque sabes que lo puedes volver a reconstruir y entonces eres libre y entonces ya haces, por decirte... por ponerte un ejemplo, Cervantes escribió El Quijote cuando tenía 50 años. Fíjate. 50 años en esa época era ya un viejecito ya a punto de morir, porque no vivía mucho más. No. Toda su vida había hecho caso a su agente literario, que le indicaba lo que tenía que escribir, lo que era más vendible, lo que la gente quería y tal.
Con 50 años, ya casi en su lecho de muerte, mandó a su editor a la porra y le dijo, ahora voy a escribir lo que a mí me gusta. Y escribió El Quijote. Y El Quijote es la obra de literatura en castellano más conocida de la historia. Bueno, lo hizo cuando dejó de escuchar las opiniones ajenas y se giró hacia su alma y dijo, esto es lo que yo he venido a escribir al mundo y ahora me da igual lo que digan las personas de mi alrededor, voy a escribir lo que yo quiero. Y escribió esa locura que era El Quijote. Y ahí es cuando triunfó y tuvo éxito. Entonces, esta persona que tiene conflictos, lo primero que tiene que hacer es, esa parte lógica y racional nos ayuda en algunas partes, por ejemplo, lo que hablábamos antes, de dejar el trabajo, pues ser inteligente en la estrategia, pero la parte mental nunca te va a ayudar a cumplir esos sueños, porque te va a decir también que son imposibles, así que es la mezcla. Por eso Jesús decía, cuando los dos se unan, le dirás al monte que se mueva y se moverá. Es la unión del alma y la mente lo que hace que nosotros podamos crear ese futuro brillante, eso que hemos venido para brillar. Entonces, los miedos se superan enfrentándolos. Y si hay algo que te tira para atrás, tienes que saber si es la opinión de los demás, si es un miedo, si es una creencia y de dónde viene todo eso y si es real. Porque muchas veces el miedo se disipa solamente enfrentándolo. Cuando pasas por la experiencia y luego miras y dices, wow, pues no era para tanto, ¿no? Entonces, lo que yo siempre le enseño a la gente es que el objetivo y la meta tiene que ser tan grande, tan grandioso y tan brillante que te impulse a pasar por cualquier desafío, por cualquier miedo. Muchas personas no lo logran porque su meta no es lo suficientemente grande y brillante. Entonces, no les vale la pena. Dicen, bueno, ¿para qué? Por ejemplo, tengo un amigo que lleva 2 años buscando trabajo y no encuentra. Y yo le digo, a ver, ¿qué trabajo estás buscando? Me cuenta el trabajo y le digo, del 1 al 10, ¿cuánto te gusta esto? Y dice, nada, un 1. Y digo, ahí tienes la respuesta de por qué no has encontrado trabajo. Porque tengo otros amigos que tienen 4 trabajos. Entonces, no estás buscando el trabajo que te gusta, estás buscando el trabajo que crees que te va a dar la seguridad y el dinero y por eso no lo encuentras. ¿Por qué no cambias la estrategia y buscas algo que te guste? Que estarás dispuesto a hacer lo que sea necesario. Te levantarás todos los días a las 6 de la mañana y tu jornada laboral será de 8 horas para buscar trabajo y te aseguro que en una semana lo encuentras. Pero si no tienes una motivación que viene del objetivo, entonces no vas a hacer lo que sea necesario, no podrás superar esos obstáculos, tendrás siempre estos conflictos. La gente tiene conflictos porque no decide de verdad. Cuando tú tienes un conflicto, decide y elimina el resto de posibilidades. Cuando yo dejé la universidad para dedicarme a todo esto, estuve como 2 o 3 meses, no más, 6 meses, dudando de si había hecho bien. Incluso me volví a poner en contacto con el director de la universidad y me decía, oye, que lo puedes hacer a distancia, pero termina, por favor, tal. Y de repente tuve una revelación, un instante en el tiempo en el que lo imposible se vuelve posible. Estaba en la diagonal de Barcelona y me paré en un coche, con el coche en el semáforo. Y estaba llorando porque llevaba esos 6 meses, me esforzaba muchísimo y no tenía ingresos, me sabía mal por mis padres, tenía el sentimiento de culpabilidad de haber tirado por la borda todo lo que había estado construyendo durante toda mi vida por dedicarme a eso. Y de repente estaba ahí llorando y se me paran al lado una pareja de viejecitos que tendrían como unos, no sé, 70 y pico de años en un Porsche descapotable negro y les vi que estaban como felices, se daban besitos, había pasión entre ellos. Lo primero que me dijo mi mente es, estos se han quedado viudos y han cogido la pensión de uno de ellos, se han alquilado el Porsche y se están pegando el viaje por Barcelona. Es lo primero que yo pensé, pero luego pensé, oye, Elaine, no. ¿Y si realmente lo que hay aquí es otra cosa? ¿Y si esta pareja de viejecitos hace años, cuando tenían tu edad, tomaron decisiones diferentes? Wow. ¿Y si esa pareja de viejecitos, en lugar de pensar, voy a volver a mi zona cómoda, voy a volver a la universidad, voy a acabar el título, voy a coger la seguridad de desempleo, decidieron seguir apostando por sus sueños, decidieron escribir sus libros, decidieron montar su empresa de formación, ¿y si en ese momento decidieron decirle adiós a todas las personas que no estaban en su misma vibración, aunque tuvieran miedo a la soledad, y describieron cuál es el tipo de relación que querían, se encontraron el uno al otro y trabajaron porque amar es un verbo todos los días en esa relación? Y si ese tipo de viejecitos no están ahí en ese Porsche amándose y dándose besitos con 70 años por casualidad, sino que todo eso es una causa que se generó hace años atrás
y que por eso ahora tienen esos resultados. Así que la vida me mostró un posible futuro para mí y luego también me mostró otro posible futuro. Y me di cuenta de que qué diferencia estos dos viejecitos con la mayoría de viejecitos en la soledad, que acaban cobrando una pensión que no les llega ni para vivir, que el resto de su familia tienen esa carga de tener que ayudarles, acaban con su familia notando que los viejecitos son una carga y metiéndoles en una residencia que no saben ni dónde meterlos, acaban solos, acaban con problemas de salud porque no se han cuidado bien durante los años anteriores. Entonces, las decisiones que tomamos hoy marcarán ese final. O el de esos viejecitos con el Porsche en la diagonal besándose, o el de la mayoría de los viejecitos solos en una residencia que no les va a ver nadie y no tienen libertad financiera ni tienen salud porque no se han cuidado. Entonces, en ese momento, cuando yo estaba a punto de rendirme, la vida me mostró algo. Siempre hay ángeles, siempre hay cosas que la vida te muestra. Y en ese momento me mostró un posible futuro. Y cuando estaba a punto de recular y volver a la universidad y terminar con todo lo que estaba haciendo, me agarré a ese futuro. El universo me dio una imagen mental que yo quería representar, lo que hablábamos antes. Muéstrale al mundo lo que puedes llegar a ser. Y aposté por eso y me conecté con eso. Y dije, ese es el final que yo quiero y además quiero llegar ahí haciendo lo que amo. Y eso es lo que estoy haciendo. Oh, qué bonito. Otra vez me has emocionado con esa historia. Qué bonito. Laín, dinos cómo podemos comprar tus libros, dónde vas a estar, tus próximos planes. Cuéntanos un poquito. Pues mira, ahora tengo un evento el día 25 y 26 de marzo en Barcelona, porque ahora estoy haciendo un evento al año en Barcelona. Lo que pasa es que para ya las plazas están ya llenas, ya no hay más sitio. Pero para el siguiente se ha quedado mucha gente fuera. Hay como una lista de 200 personas ya para el siguiente. Entonces voy a hacer otro probablemente a final de año. Para todas las personas que no se quieran perder la plaza, porque seguramente ni lo voy a anunciar porque se va a llenar antes, pueden contactar con Tere en el teléfono 686-559-256. 686-559-256, que le envíen un WhatsApp y ahí pueden solicitar información y reservar. Los libros también los pueden conseguir en el mismo teléfono o si no a través de la página web en laingarciacabo.com. Ahora, aquí en España están en la Casa del Libro, que es la librería más grande que hay en España. Y fíjate que hace unos años, porque yo me autoedité el libro, La Voz de tu Alma, porque ninguna editorial me quería editar. Y me decían que en las librerías grandes que no podían estar si no eran editadas por una editorial, que las autoediciones no podían estar en la Casa del Libro. Bueno, pues 3 años y medio después está en la lista de los top bestsellers vendidos en varios puntos, en la lista de bestsellers. Lo que quiero decir con todo esto es que estamos aquí para romper patrones y para romper ideas preconcebidas. O sea, yo siempre digo, si alguien lo ha hecho, entonces ¿por qué yo no puedo? Y si nadie lo ha hecho, ¿por qué no ser yo el primero? ¿Que nadie ha puesto un libro autoeditado en la Casa del Libro? Pues yo voy a ser el primero. Y no solamente voy a ser el primero, sino que lo voy a poner en los bestsellers para mostrarle a todas esas personas que quieren escribir un libro y que las editoriales les cierran las puertas porque no creen en ellos, que pasen de las editoriales, que lo puedes hacer tú, que no puedes renunciar a tu sueño por la opinión de los demás, aunque sean expertos, da igual, tu sueño tienes que cuidarlo, es tu vida, es tu sueño y es lo que tú has venido a entregarle al mundo, así que tienes que cuidar eso como si fuera tu hijo, porque realmente es lo que has venido a hacer en esta vida. Así que bueno, los pueden conseguir también en la Casa del Libro, hablando de esto, o en mi página web. Genial. ¿Y para gente de Latinoamérica, cómo pueden comprar tus libros? Para la gente de Latinoamérica los pueden conseguir a través de Amazon. Amazon funciona muy bien, sí, la verdad que funciona muy bien. El otro día estuve hablando con una chica que se los mandaron a Puerto Rico, luego otra que se los mandaron a México, a Argentina, a Chile, a Colombia, y les llegan súper bien, porque Amazon trabajan súper bien. Además, si se hacen la cuenta premium, que pagan creo que $10 al año, y los envíos les salen gratis, o sea que lo tienen súper bien. Y la verdad que yo siempre trato de utilizar todos los vehículos que te pone el universo para que los libros, que es mi objetivo, lleguen al máximo número de personas posibles. También se pueden conectar en mi canal de YouTube y ahí todos los días subo un vídeo donde leo partes de los libros con los lectores, les digo, venga, abrir el libro por tal página y lo leemos y lo comentamos. Entonces es una manera de que ellos vayan conociendo estos principios y que su mente no les juega una mala pasada. O sea, vamos a romper todas las resistencias que tenga tu mente
para que creas en estos principios, los apliques y que puedas transformar tu vida. Pero siempre universo, mental y físico. La parte mental hay que trabajarla, pero la parte de acción, la parte física también hay que trabajarla. Y cuando unes las dos, creas los milagros. Oh, qué bonito. Bueno, yo recomiendo que te sigan en todas las redes sociales. En YouTube tienes unas visualizaciones preciosas que yo las practico. Muchísimas gracias. Y bueno, decirte que ha sido un placer tenerte con nosotros. Eres una fuente de sabiduría. O sea, simplemente hablar contigo ya te eleva la vibración, ¿no? Como que ya estás en otro plano, como más capaz. Muchísimas gracias por tu tiempo, Laín, de verdad. Y muchas gracias y felicidades también por tu trabajo, que me encanta tu blog. Gracias. El otro día revisé la entrevista que hicimos y la gente ahí ha comentado muchísimo. Estoy súper contento y gracias por la oportunidad de volver a estar aquí contigo. Pues espero que vengas a Madrid pronto con algún evento porque me encantaría también poder verte aquí. Muy bien, muy bien. Bueno. Pues sí, espero ir en algún momento a Madrid. Muchas gracias. Un besito, Laín. Hasta pronto. Chao, chao.